Bienvenidos colegas y estudiantes. Vamos a iniciar el ciclo de coloquios 2021 del Departamento de Matemáticas. Hoy día tenemos como invitado a nuestro colega Eduardo Jorquera Álvarez, profesor recién ingresado al Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena, y su charla será Direcciones inward y monótona en la teoría de punto fijo. Les enviamos un pequeño resumen en forma temprana, previa, acerca del coloquio, de manera que, estando todo listo, Eduardo, tienes permitido compartir pantalla, así que puedes empezar a ¿Ya? dictar tu charla. Bienvenido, por supuesto. Ok, gracias Marco por la presentación. Es un gusto estar acá en el coloquio. Ahí está. Perfecto. Ok. Bien. Entonces mi charla es sobre las direcciones inward y monótona en la teoría de punto fijo. Estas son dos líneas de investigación de la teoría métrica. Entonces, para empezar, quisiera un poco dar una introducción a la teoría de punto fijo. En la teoría de punto fijo, el problema es, dado una transformación de un subconjunto C de un espacio X, ¿no es cierto? Y una transformación de C en X, preguntarse bajo qué condiciones existe un punto tal que T de X, X. ¿Ok? Entonces, un punto llamado punto fijo, si T de X es. Y el conjunto de puntos fijos usualmente se denota por φ de T. Paralelamente a la pregunta de la cual se trata la teoría, se plantean la siguiente interrogante. Si existe un punto fijo, si este punto fijo es único, ¿cómo podemos aproximar este punto fijo? Y si el conjunto de puntos fijos es no vacío, ¿cuál es su estructura? Entonces, la teoría mayormente se divide en tres partes. La teoría topológica de puntos fijos, la teoría métrica y la teoría discreta. Y cada una de estas teorías tiene como su prototipo de teorema de punto fijo, del cual se desprende toda la línea de investigación. Entonces, en la teoría topológica está el muy conocido teorema del punto fijo de Brouwer, que es del año 1910. En la teoría métrica está el teorema del punto fijo de Banach, del año 22. Y en la teoría discreta está el teorema de Naster-Tarski, del año 55. El teorema de Brouwer, ¿qué dice el teorema de Brouwer? Bueno, uno lo puede plantear en el plano. Entonces el teorema dice que cada transformación continua del disco en sí mismo tiene un punto fijo. Sin embargo, se puede extender a Rn y decir que cada transformación continua de una bola cerrada del espacio euclidiano en sí mismo tiene un punto fijo. Más aún, podemos considerar un conjunto convexo y compacto del espacio euclidiano y, bueno, de nuevo, cada transformación continua de este espacio en sí mismo tiene un punto fijo. Y si queremos considerar un espacio de Banach, ¿no es cierto? Ahí el teorema cambia de nombre y se llama el teorema del punto fijo de Chauder. Entonces dice que cada transformación continua de un conjunto compacto y convexo en sí mismo tiene un punto fijo. En cuanto al teorema de Tarski, que es de la teoría discreta, este teorema está planteado en un setting de espacio ordenado.
de hecho en un espacio, en un retículo completo. Entonces, aquí se ve un retículo es completo si cada subconjunto del espacio tiene un supremo y un ínfimo. En 1955, Tarski probó el siguiente teorema, que da un espacio, un retículo completo y una transformación monótona, es decir, una que conserva el orden del espacio en sí mismo. Esta transformación tiene un punto fijo. Más aún, el conjunto de puntos fijos de esta transformación es un subreticulado completo. En cuanto al teorema de Banach, en el año 22, Banach demostró su teorema, conocido como el principio de contracción de Banach, que está planteado en un concepto de transformaciones Lipschitz. Entonces, la definición de transformación Lipschitz dice lo siguiente: si uno tiene una transformación de un espacio métrico en sí mismo, entonces la transformación se dice lipschitziana si existe una constante, llamada la constante Lipschitz, tal que la distancia entre t de x y t de y es menor o igual que k por la distancia entre x y y para todo x del espacio. Entonces, si la constante es menor que 1, la transformación se llama contracción, y si la constante es 1, se llama no expansiva. Entonces, en este contexto, Banach dio su resultado, que no solo prueba la existencia del punto fijo, sino que permite obtener una aproximación tan buena como se quiera del punto fijo. Entonces, el teorema, el enunciado es el siguiente: si tenemos un espacio métrico completo y una transformación del espacio en sí mismo, que es una contracción, entonces esta transformación tiene un único punto fijo, y más aún, los iterados partiendo desde cualquier punto convergen a este punto fijo. Además, se tiene esta desigualdad, que dice que la distancia entre el enésimo iterado de un punto cualquiera y el punto fijo es menor o igual que k a la n partido por 1 menos k por la distancia entre tx y x. Entonces, esta desigualdad permite obtener una aproximación tan buena como se quiere. El teorema del punto fijo de Banach usualmente se demuestra tomando un punto, considerando la secuencia de iterados, probando que esa secuencia es una secuencia de Cauchy, y que el límite al cual converge es el punto fijo de la transformación. Esa, digamos, es la demostración usual. Sin embargo, Caristi se dio cuenta de lo siguiente: que si tenemos una contracción T, se cumple que la distancia entre x y t de x es menor o igual que phi de x menos phi en t de x, con phi definido de esta manera: phi de x igual 1 partido por 1 menos k por la distancia entre t de x y x. Entonces, Caristi se preguntó bajo qué condiciones una transformación T que cumpla con esta desigualdad para alguna función phi tiene un punto fijo. Entonces, en el año 75, Caristi obtuvo el siguiente teorema: si tenemos un espacio métrico completo y phi de m en R+, es una función semicontinua inferior, y tenemos una transformación T que cumple con que la distancia entre x y t de x es menor o igual que phi de x menos phi en t de x para todo x en m, entonces la transformación T tiene un punto fijo. Y de esta manera puede obtener el teorema del punto fijo de Banach como corolario del teorema de Caristi. Ok, después de esta introducción, pasemos a las transformaciones Ingvar. Una transformación se dice Ingvar si puede tomar valores fuera de su dominio, ¿ya? Lo que se llama no self-mapping. Entonces, en
En un teorema Ingvar de punto fijo, uno considera una transformación T de C en X, donde C está contenido en X, pero la imagen de C no está obligada a estar contenida en C, puede salir del conjunto. Entonces, la manera más usual de definir una transformación Ingvar es pedir que para todo X en C, distinto a su imagen, existe un punto del conjunto, distinto de X, por cierto, tal que está entre X y T de X. En un trabajo en conjunto con Kamsi y Alfuraida, nosotros usamos esta idea de definición de Ingvar para probar que una transformación de Caristi, que es monótona e Ingvar a la vez, tiene un punto fijo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Resultado importante en el contexto Ingvar está el de Caristi, que probó que si C es un conjunto cerrado y convexo de un espacio de Banach, y T de C en X es una transformación que es débilmente Ingvar y es una contracción. Ahí vamos a ver qué es lo que es débilmente Ingvar. Entonces tiene un punto fijo. En el año 91, Martínez probó que la convexidad que pedía Caristi no es necesaria. Se puede obtener la misma conclusión sin pedir convexidad. Bueno, más tarde Lim extendió el resultado al caso de transformaciones que son multivaluadas. Y todo esto está hecho en un contexto de espacio con estructura lineal. Sin embargo, en el año 2007, Maciejewski dio generalizaciones a un contexto de espacio métrico. Bueno, y después Fribon mejoró el resultado de Maciejewski. Entonces, para decir lo que es una transformación Ingvar, primero decimos qué es lo que es el conjunto Ingvar. Entonces, si uno tiene un espacio de Banach, un conjunto cerrado en este espacio y un punto en este conjunto, decimos que el conjunto Ingvar de X relativo a C, que lo llamamos I sub C de X, es el conjunto formado por los X más T por I menos X, con I en C y T mayor o igual a 1. Esto dice que son los puntos del espacio tales que tienen un punto intermedio entre el punto y el punto X. Entonces, una vez que uno define lo que es el conjunto Ingvar, para cada X de C, puede definir lo que es la transformación Ingvar. Entonces, una transformación de C en X es Ingvar si T de X está en I sub C de X para cada X en C. Es débilmente Ingvar si T de X está en la adherencia de I sub C de X para cada X en C. Y en el caso multivaluado, en donde T de X puede ser un subconjunto de X, se pide que esté contenido. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el teorema de Martínez en el año 91 dio el siguiente teorema: si C es cerrado en X, en un espacio de Banach, y C es débilmente Ingvar, y una contracción con constante K menor que 1, entonces T tiene un único punto fijo. El resultado de Lim dice algo similar, pero para el caso multivaluado. Si X es un espacio de Banach y C un cerrado en X, y T de C en C cursivo de X, que son los conjuntos cerrados no acotados, o sea, cerrado, acotado, no vacío, es débilmente igual contracción, entonces tiene un punto fijo. Y bueno, hasta el momento estamos viendo las contracciones que son igual. Pero ¿qué pasa cuando la constante es 1? ¿Ya? Rápidamente los matemáticos se preguntaron qué pasa si la constante lipschitziana es 1. ¿Qué pasa con el punto fijo? Entonces uno se da cuenta rápidamente que si una transformación es solamente no expansiva, o sea, si la constante es 1, se puede perder la existencia del punto fijo. Por ejemplo, en una rotación, en el disco, en el plano, si a cada X le asociamos el antípoda, menos X, vemos que la distancia entre X y T de X es siempre 2, y por lo tanto no hay punto fijo.
¿ya? Claramente, como el conjunto no es convexo, si uno se queda solamente con la circunferencia, la rotación sería una transformación espacial sin punto fijo. Otro ejemplo, si consideramos el espacio C01, o sea, la función es continua de 0,1 en R dotado con la norma del supremo, y de este espacio consideramos C las funciones que toman valor entre 0 y 1 y fijan el 0 y el 1. Entonces, este conjunto C es un conjunto cerrado, convexo y acotado. Y podemos definir en C la transformación que a F le da T de F, que en X vale X por F de X. Entonces, esta transformación es no expansiva. Sin embargo, tampoco tiene punto fijo. Entonces, ahí está rápidamente la demostración. O sea, si uno piensa que hay un punto fijo, esa transformación por continuidad tendría que ser idénticamente cero. Entonces, la pregunta es, ¿en qué caso una transformación no expansiva tiene punto fijo? Se origina esta pregunta. En un espacio de Banach, si uno toma un conjunto convexo, cerrado y acotado, entonces, ¿cuándo una transformación no expansiva tiene un punto fijo? Entonces, en este sentido, casi por seguro, esta línea de investigación de transformación no expansiva comenzó en el año 65 con 3 artículos de Brotherwood y Kirk que dieron resultados para transformaciones no expansivas. Casi 40 años después del teorema de Banach. Entonces, en el caso de Brotherwood, el teorema dice lo siguiente: si uno tiene un conjunto acotado, cerrado y convexo de un espacio de Banach uniformemente convexo y tiene una transformación no expansiva de ese conjunto en sí mismo, entonces esta transformación tiene un punto fijo. Bueno, más aún el conjunto de puntos fijos, cerrado y convexo. En este mismo contexto, Kirk dio un teorema un poco más general, en el cual él toma un conjunto débilmente compacto y convexo, un espacio de Banach, pero que tiene la estructura normal. Entonces, en este contexto, cualquier transformación no expansiva de este conjunto en sí mismo también tiene punto fijo. ¿Y qué es lo que es la estructura normal? Un subconjunto cerrado y convexo, un espacio de Banach, se dice que tiene la estructura normal si cualquier convexo acotado de él, que tenga más que un punto, contiene un punto no diametral. Es decir, un punto tal que el supremo de distancia a los puntos del conjunto es menor que el diámetro. Entonces, en este sentido, este teorema de Kirk es más general que contiene el teorema de Brodeur y Cook. De hecho, Brodeur primero dio resultados en espacios de Hilbert y después en espacios uniformemente convexos. Entonces, acá tenemos una versión del teorema de Brodeur en espacios de Hilbert que es Ingwer. Si uno tiene un conjunto convexo, cerrado y acotado de un espacio de Hilbert y tenemos una transformación de C en H que no es expansiva, tal que para cada punto distinto de su imagen se tenga que el segmento de línea que los une contiene por lo menos 2 puntos, que lo mismo, eso es lo mismo decir que Ingwer, entonces T tiene un punto fijo. Este teorema se puede probar usando la teoría KKM. ¿Y qué es lo que es la teoría KKM? Bueno, para decir lo que es la teoría KKM, primero decimos qué es lo que es una transformación KKM. El KKM es por Naster, Kuratowski y Mazzucchelli. ¿Ok? Entonces, si uno tiene un espacio vectorial y un subconjunto del espacio, una transformación multivaluada de X en las partes del espacio es llamada KKM. Si la envoltura convexa de cualquier cantidad finita de puntos de X está contenida en la unión de las imágenes de los X. Entonces, el principio KKM establece que en un espacio vectorial topológico,
si tenemos una transformación de un subconjunto X en las partes de este espacio y tenemos que todos los G de X son cerrados y al menos uno de ellos compacto, entonces la intersección de todos no hace. De hecho, este principio es equivalente al teorema del punto fijo de Bloch. Y además, usando este principio, podemos obtener extensiones inward del teorema de punto fijo de Choudhury. Por ejemplo, un espacio de Hilbert, si tenemos un compacto y convexo, un espacio de Hilbert, y tenemos una transformación continua e inward, entonces esta transformación tiene un punto fijo. También vale para un espacio normado. Si tenemos un espacio compacto y convexo en un espacio normado y una transformación continua e inward, esta transformación también tiene un punto fijo. Y más aún, también vale para el teorema Tikhonov, que está dado un espacio localmente convexo. Entonces, si uno tiene un subconjunto convexo y compacto de un espacio vectorial topológico localmente convexo, entonces cualquier transformación continua e inward tiene un punto fijo. ¿Ok? Ahora bien, hasta el momento hemos hablado solamente de espacios con estructura lineal. Pero ¿qué pasa con los espacios métricos que pueden no tener estructura lineal? Entonces, en este caso, también se puede definir el conjunto inward, y de hecho de distintas maneras, y definir a continuación qué son las transformaciones inward. Por ejemplo, esta manera, la primera que dice que es X unión los Z en X, tal que la distancia de X a Z es igual a la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z para algún Y en el conjunto que no es X, ¿ya? Esta manera está extendiendo la idea de los espacios lineales a un contexto métrico. Acá tenemos otra definición de conjunto inward, que es más general que la anterior, que dice que es X unión los puntos en X menos el punto X, tal que el ínfimo sobre los Z en el intervalo semiabierto X, Y de la distancia de ZC partido por la distancia ZX es 0. Acá hay otro conjunto más, otro conjunto inward, que usa la constante alfa que dimos al principio, ya que solo X unión los Z en X, tal que la distancia entre X y Z es mayor o igual que alfa por la distancia entre X y Y más la distancia entre Y y Z para algún Y que no sea X en Z. Entonces, estos conjuntos inward están relacionados de acuerdo a las relaciones que da este lema, ¿ya? Y obviamente, mientras más grande sea el conjunto inward, mejor, ¿ya? Porque le da más libertad a la transformación inward. O sea, si uno tiene un teorema de punto fijo con un conjunto inward más grande, el teorema es mejor, es más fuerte. Entonces, cada conjunto C siempre está contenido en el conjunto inward y tenemos estas relaciones. Y M sub I C de X está contenido en M sub I C alfa de X, M sub I C tilde de X está contenido en M sub I C alfa de X, y en espacio de Banach se tiene que M sub I C de X está contenido en MI CX y con la adherencia se tiene que M sub I C barra está contenido en M sub I C tilde de X. Entonces, en este contexto de espacios métricos, una transformación inward se define de la siguiente manera. Entonces, una transformación de C en X es métricamente inward si T de X está en MIC de X para todo X. Es generalizada inward si T de X está en MIC tilde de X para todo X en C. Es alfa métricamente inward si T de X está en M sub C alfa X para todo X en C. Y en el caso multivaluado, bueno, se pide que esté contenido. Entonces, en este sentido de espacios métricos, Maciejewski dio la siguiente generalización del teorema de Lim, ¿ya? Lim lo dio en espacio de Banach, y Maciejewski hizo lo mismo, pero en espacio métrico. Entonces, él dijo, si tenemos un conjunto cerrado de un espacio métrico completo,
y consideramos una contracción de C en C tilde de X, que son los cerrados acotados no vacíos, y T es una transformación generalizada ingua, entonces T tiene un punto fijo. Bueno, la demostración de Maciejewski usa el teorema de Caristi, y hay otros autores como Altagaffi y Chazak que usaron otras versiones del teorema de Caristi para dar otros resultados inguar. Y la diferencia con Lim, que Lim usó inducción transfinita, ¿ya? Y Maciejewski usó el teorema de Caristi. En el teorema que hicimos con mis colegas, en el resultado que les quiero presentar, nosotros también usamos inducción transfinita, ¿ya? Son distintos métodos para probar la existencia de punto fijo. ¿Qué podemos decir respecto de las transformaciones monótonas? Y las transformaciones monótonas, bueno, las transformaciones monótonas son aquellas que conservan el orden. Y en este sentido hay dos resultados que me interesan. Uno es del Rano-Reurin, del año 2004, y ellos extendieron el teorema del punto fijo de Banach a espacios métricos dotados con un orden parcial. Luego, el año 2005, Nieto y Rodríguez mejoraron el teorema de Rano-Reurin. El teorema de Rano-Reurin dice lo siguiente: si tenemos un espacio parcialmente ordenado, tal que cada par de puntos tiene una cota superior y una cota inferior, y tenemos una métrica en el espacio, tal que con esta métrica es un espacio métrico completo, y una transformación continua, que es monótona, tal que cumple con lo siguiente: existe una constante K en 0,1, tal que la distancia entre T de X y T de Y es menor o igual que K por la distancia entre X y Y, pero solamente para los puntos que se comparan, ¿ya? No para todos los puntos, solamente para los que se comparan. Y además existe un punto X0 que se compara con su imagen, entonces este operador T es un operador de Picard, es decir, que los iterados de cualquier punto convergen al punto fijo. Cuando uno trabaja este tipo de resultados, bueno, hay que tener en mente las definiciones y las siguientes consideraciones. Una transformación es monótona si T de X es menor o igual que T de Y para todo X menor o igual a Y. Si uno tiene una transformación es monótona Lich, si es monótona, y existe una constante tal que la distancia entre T de X y T de Y es menor o igual que K por la distancia entre X y Y para todo X comparable, ¿ya? La transformación se dice que es una contracción monótona si K es menor que 1, y es una transformación monótona no expansiva si K es menor o igual a 1. Bueno, como siempre, un punto fijo es aquel que está fijo por T, y una secuencia aproxima puntos fijos si su distancia a su imagen es límite cero. Entonces, la idea de las transformaciones monótonas es que conservan el orden y que esta relación se cumple solamente para los puntos que son comparables. Entonces, ¿qué consideraciones se pueden hacer? Si uno tiene una transformación que es monótona y es contracción, entonces si uno parte con un punto que se compara con su imagen, entonces la secuencia que genera es una secuencia creciente, ya que la transformación es monótona. Si el punto se compara con su imagen, pero digamos al revés, entonces la secuencia es decreciente. Y por lo tanto, si un punto se compara con su imagen, se va a cumplir que la distancia entre Tn(x0) y Tn más 1(x0) es menor o igual que K sub n por la distancia entre x0 y Tx0. Entonces uno también va a poder concluir que esta secuencia es una secuencia de Cauchy, partiendo del x0 que se compara con su imagen. Sin embargo, el punto al cual converge por estar en un espacio métrico completo
no es necesariamente un punto fijo. Entonces, si uno asume algunas consideraciones adicionales, como que T es continuo, o como que se cumple la siguiente propiedad: cada vez que una secuencia crece y converge a un punto X, la secuencia está por debajo de X. Cada vez que una secuencia decrece y converge a un punto X, el punto X al cual converge está por debajo de la secuencia. ¿Ya? X menos igual que xn para todo n. Entonces, en este caso, sí podemos concluir que el punto W al cual converge lo iterado es un punto fijo. La unicidad, bueno, va a depender de la estructura del orden, y en particular, si uno tiene que un punto se compara a este punto W, entonces los iterados convergen a W. En este sentido, Same se dio cuenta de lo siguiente, en el año 2016. Si uno tiene un espacio métrico parcialmente ordenado y un espacio métrico completo con la distancia, y tenemos una transformación que es monótona continua y es contracción, entonces, partiendo del punto x0, que se compara con su imagen, uno puede considerar la adherencia de la órbita. Y ya que la transformación es continua, se va a tener que la imagen de esta adherencia está contenida en esta adherencia. Y por lo tanto, T restringido a esta adherencia es una contracción. Y por lo tanto, el teorema de Ranan-Reure es una consecuencia del teorema de Banach. Sin embargo, esta idea no funciona si T no es continuo. ¿Ya? Ranan-Reure impidieron que T fuera continua, pero si T no es continua, ya no podemos usar este hecho. Y en este sentido, Nieto y Rodríguez probaron un teorema similar al de Ranan-Reure. Entonces ellos se dieron un espacio métrico completo con un orden parcial y una transformación que preserve el orden y una constante tal que la distancia entre T de X y T de Y es menor o igual que K por la distancia entre X y Y cada vez que X y Y se relacionan. O sea, lo mismo que antes. Pero Nieto y Rodríguez no pidieron que fuera continuo, sino que pidieron que satisfaciera la propiedad que habíamos mencionado, es decir, que cada vez que una secuencia crece a un punto y converge, la secuencia está por debajo del punto. Y si decrece a un punto y converge, el punto está por debajo de la secuencia. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Mira, con ¿Sí? respecto a lo anterior, cuando tú dijiste ahí que solicitaba que la aplicación fuera continua. Ese es un tema de topología, entonces, o sea, tú podrías cambiar la topología del espacio para forzar a que la función fuera continua. ¿Eso funciona? Me pregunto, ¿no? O sea, claro, si la transformación es continua, la adherencia, claro, O sea, un tema de... cambiar la Es un tema topología. y también de la métrica, digamos. O sea, claro, cambiar la topología. Basta que cambien Tiene que la cambiar la métrica. métrica. Sí. Claro. Y eso, Porque, claro, la propiedad esta de la desigualdad tiene que pasar el límite también a la métrica. Ya, ok, gracias. Ok. Entonces, bueno, Nieto y Rodríguez, bueno, es bastante parecido el enunciado, pero tiene algunas diferencias. Ellos pidieron que cada par de puntos tenga una cota superior o una cota inferior, no ambas cosas a la vez. Y de todas maneras obtuvieron que T es un operador de Picard. Ok, bueno, igual que antes, hasta el momento estamos hablando sobre transformaciones monótonas que son contracciones. Pero ¿qué pasa en el caso no expansible? Entonces uno siempre las preguntas se las puede hacer en distintos contextos. Entonces, ¿qué pasa en el caso no expansivo? ¿Bajo qué condiciones una transformación monótona no expansiva en un conjunto parcialmente ordenado en el cual hay un punto que se compara con su imagen
tiene un punto fijo. Entonces, bueno, uno espera también que hayan respuestas afirmativas, pero que se basen en demostraciones constructivas, porque la demostración de Kirk es distinta a la demostración de Broderick y Wood. Ya Broderick y Wood hicieron demostraciones constructivas, en cambio la demostración de Kirk usa el lema de Zorn. Entonces ahí es más complicado esperar un resultado que diga algo similar al teorema de Broderick, en el caso monótono. Y de hecho, en el caso monótono, dieron resultado en un espacio uniformemente convexo, como los espacios LP, por ejemplo, y se tiene el siguiente resultado: si X es un espacio normado con un orden parcialmente ordenado, un espacio Banach, que es uniformemente convexo, en el cual los intervalos del orden son cerrados y convexos, y C es un conjunto que es débilmente compacto y convexo, su conjunto de X, y T es una transformación que va de C en C, que es monótona y no expansiva. Entonces, si uno asume que hay un punto que se compara con su imagen, entonces T tiene un punto fijo. Los argumentos que se usan para probar la existencia de un punto fijo para una transformación monótona, no expansiva, en espacios de Banach uniformemente convexos, también funcionan habitualmente también funcionan en los espacios métricos hiperbólicos, como los espacios Cat0. Bien. Ahora les quiero hablar un poco sobre el resultado que obtuvimos con un par de colegas, y nuestra motivación fue el hecho de que, tal como el teorema de Banach se obtiene como un corolario del teorema de Caristi, entonces nuestra pregunta es si podemos obtener una versión monótona de Jingward del teorema de Banach como resultado de una versión monótona de Jingward del teorema de Caristi. Entonces, para eso nosotros primero hicimos algunas definiciones. Consideramos un espacio parcialmente ordenado, un espacio métrico, y dijimos una secuencia excreciente si xn más 1 es menor o igual a, o sea, xn menor o igual a xn más 1, y es decreciente cuando xn más 1 es menor o igual a xn, para todo n. Y xn se dice monótona si es creciente o decreciente. Un subconjunto se dice que es orden cerrado si cualquier secuencia que es convergente y monótona en D, su límite pertenece a D. Asimismo, si uno tiene un subconjunto D de X, decimos que es orden completo si cualquier secuencia de Cauchy que es monótona en D es convergente y su límite pertenece a D. Una función se dice de D en cero infinito, se dice orden semicontinuo inferior si cualquier secuencia convergente y monótona en D se tiene que phi del límite es menor o igual que el limit de phi de n. Entonces, estas definiciones son similares a las definiciones estándar, pero incorporando el orden. Entonces definimos qué es lo que es una transformación monótona de Caristi, Ingward. Entonces, si uno tiene un espacio X de orden parcialmente ordenado y un conjunto D es no vacío en X, nosotros decimos que una transformación de D en X es monótona. Si X menor o igual a Y implica que T de X menor o igual a T de Y, para todo X en D. Decimos que es monótona de Caristi y Ingward, si es monótona, y si existe una transformación semicontinua inferior, orden semicontinua inferior, phi de D en cero infinito, tal que para cada X en D distinto a T de X, existe un punto en D en el intervalo del orden,
distinto de x, tal que la distancia entre x y t de x sea menor o igual que phi de x menos phi en t de x, cada vez que x es menor o igual que t de x, respectivamente cuando t de x es menor o igual que x. ¿Ya? Definimos lo que es una transformación que es orden continua. Entonces, si uno tiene un conjunto parcialmente ordenado y un subconjunto no vacío, orden cerrado, nosotros decimos que una transformación de D en X es orden continua. Si para cualquier secuencia que es monótona y convergente en D, entonces T de xn es convergente y el límite de Txn es T del límite. O sea, la definición es como uno espera que sea. En este sentido, uno puede relajar la hipótesis de Rahn-Reurin y pedir que el espacio métrico sea orden completo y tener una transformación que es monótona contracción y orden continuo, ¿ya? No continua como pedía Rahn-Reurin. Entonces, si un punto se compara con su imagen, entonces los iterados convergen al punto fijo de t. Bueno, las transformaciones que son monótonas e inward y son contracciones son un ejemplo de una transformación que es monótona, inward y carística. ¿Ok? Pero dada la hora, quiero presentarles. Esta es la definición de una transformación monótona y de inward de carística en el caso multivalor. Pero les quiero presentar el teorema que dice que si un conjunto es parcialmente ordenado y D es un subconjunto no vacío, que es orden completo, y T de D en X es una transformación inward y monótona de Caristi, y si hay un punto que se relaciona con su imagen, entonces esta transformación T tiene un punto fijo. Entonces este es el teorema en el caso univaluado, acá está el caso multivaluado, aquí pedimos que T de X sea compacto y no vacío. Y bueno, dimos un corolario a espacios normados. Y nuestra demostración fue hecha usando inducción transfinita. Entonces la demostración la podemos, digamos, delinear de la siguiente forma. Uno supone que la transformación no tiene un punto fijo. Entonces, usando la propiedad inward, podemos obtener un punto x1. Y de esta manera podemos construir una secuencia, bueno, y de hecho una red que satisface algunas propiedades, que son las que están acá. Tx alfa es menor o igual que Tx alfa, X alfa más 1 está entre Tx alfa, o sea, entre X alfa y Tx alfa, inter D, con X alfa más 1 distinto de X alfa. La distancia entre X alfa y X gamma es menor o igual que X alfa menos phi de X gamma. X alfa es menor o igual que X gamma para cualquier número ordinales, tales que alfa es menor o igual a gamma. Entonces, cuando la red cumple esas propiedades, es una red con alfa en omega, donde omega es el primer ordinal no numerable. Entonces nosotros concluimos que la secuencia phi de x alfa, que va a ser decreciente, tiene que ser constante desde cierto número ordinal en adelante. Y eso contradice el hecho de que x alfa es menor que x alfa más 1. Uno llega a que x beta es igual a que x beta más 1 y contradice la construcción de esta red. Y bueno, no los quiero aburrir más. Gracias por venir y escuchar. Bueno, agradezcamos primero a Eduardo su charla con un aplauso virtual. Gracias. No sé si hay consultas. Yo. Adelante.
Eduardo, una consulta. ¿Este orden parcial y la métrica comparten algo en común? ¿O es cualquier orden parcial o cualquier métrica, de modo que se satisfacen los teoremas? Cualquier orden y cualquier métrica que satisfaga lo que dice el teorema. Ya, o sea, no tiene ninguna compatibilidad de orden topológico, nada. La teoría está más bien vista desde un punto de vista métrico. Ya, o sea, pero no tiene ninguna relación entre sí las dos cosas. O sea, la relación es la que dice el enunciado. Ya, no, aparte de los teoremas, sí, eso es lo que me estaba chocando un poquito. Héctor, ¿estás pensando en una métrica no arquimediana o algo así? No, estoy empezando en órdenes, en cosas más generales. No en cosas no arquimedianas, sino que en otras cosas. Por ejemplo, puede que sea un orden arquimediano, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, las cosas que hago yo es, claro, yo veo como cosas topológicas, pero con un orden y con una, entre comillas, evaluación. Entonces, esas cosas usan una métrica en común. Entonces, por eso que me está chocando, me está sonando un poco estas cosas. Con respecto a la pregunta que yo hice hace un rato, es porque en mi propia investigación actual, no sé si les interesa esto, pero estoy trabajando en un artículo donde tengo una función que es continua en muchos casos, pero hay casos complicados donde no es continua. Entonces claro. estaba pensando yo en modificar la topología, pero me va a causar complicaciones, etcétera, etcétera. Eso. Ya, bien. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, yo quisiera decir que, bueno, después de tu ardua explicación inicial, que fue muy completa y por lo cual te agradecemos, bueno, está claro que la teoría y los resultados que presentaste tienen aplicaciones múltiples, sobre todo por el carácter general de la presentación. Yo te doy solamente un ejemplo. En el caso de la teoría espectral de operadores acotados y no acotados, los teoremas de puntos fijos sirven sobre todo para garantizar algunas propiedades de los espectros. De hecho, tú colocaste un ejemplo ahí de un operador que es el operador multiplicar por X, ¿no es cierto? Pero está definido solamente en el intervalo 0,1. Ahí resulta acotado ese operador en general si está definido sobre funciones, sobre todo R, el operador es no acotado, lo cual genera un problema. Y efectivamente el ejemplo que pusiste caracteriza, bueno, una cosa del espectro es que no tiene al 1 como elemento del conjunto. Hay otros casos en donde sirve para demostrar que un elemento está en el espectro. Bonita la teoría, bien interesante. Ojalá que nos puedas explicar más adelante un poco más acerca del contexto, pero te quiero felicitar por la... Sí, claro, ahí los voy poniendo al día. No sé si hay más consultas, preguntas. Quizás una observación al margen. Es interesante cuando uno escucha la charla y después vienen las preguntas, cómo cada individuo trata de llevar a su nicho y tratar de, obviamente, involucrar con lo que uno hace. Héctor lo lleva para el lado algebrista, que se trata de buscar ahí. Cristian para su lado numérico. Tú cada vez que me hablas de una métrica, yo ya pienso en el espacio topológico, se me viene encima al tiro un espacio topológico. Entonces, increíble, digamos, cómo y eso es lo que dice Marco, cómo puede abarcar tanto, o sea, hacia dónde puede disparar tu teoría que permite, digamos, en varios ámbitos sí, es muy amplio, claro. Interesarse, sí. Yo quise dar como un panorama así para que, digamos, para que se conozca más, digamos, se le propaganda. Aparte que me causa emoción porque yo disfruté con el teorema del punto fijo para la existencia de unicidad de solución a ecuaciones diferenciales. Lo encontraba maravilloso. Maravilloso. Para medidas, para fractales. Exacto. Tiene de todo. Sí, muy bonito. ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿No? Les pido que abran su micrófono y le demos un caluroso aplauso a Eduardo y agradezcamos por su participación en el coloquio en este primer
¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Te están... Quiero... No era buena idea abrir el micrófono. No, quiero además bueno, agradecer a todos su presencia y decir que el próximo coloquio lo avisaremos pronto y está presente nuestro próximo expositor, el profesor Roberto Díaz, el doctor Roberto Díaz, quien será el que hará la presentación el próximo mes de junio, en fecha por avisarles, y en la misma hora, un día miércoles a 16:30, me parece que es el tercer miércoles o cuarto miércoles del próximo mes. Así que quedan todos cordialmente invitados a ese coloquio otra vez. Bueno, con esto terminamos la reunión y agradezco nuevamente a Eduardo su charla y nos vemos. No, yo lo agradezco a ustedes por venir, por escucharme, por tener el valor. No, en absoluto. Fue un placer y fue muy bonita la charla. Listo. Muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Okay. Gracias. Chao. 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 Chao, chao. Chao, adiós. Chao. Chao.